Diputado Rodríguez Doval, ¿cómo está? Buenos días. Doctor Curcio, buenos días, un saludo a usted y a todo el auditorio. Oiga, pues le ruego que le cuente al auditorio que nos acompaña esta mañana qué aprobaron. Por ejemplo, en materia de reelección inmediata, que era un tema, que es un tema muy sensible para la vida de la República, ¿qué novedades tenemos? Bueno, yo creo que el tema de reelección es quizás la reforma más importante que aprobamos en estos días. Yo me atrevería a decir que solo por el hecho de ya quitar el candado para que exista la posibilidad de la reelección inmediata en materia legislativa y de alcaldes, pues ya podemos decir que esta fue una reforma que tuvo un avance muy importante. Ahora bien, a mí en lo personal y a muchos otros compañeros de varios partidos no nos gustó cómo quedó finalmente otro candado que también se le estableció a la reelección, que es que tenga que ser por el mismo partido, salvo que el legislador que quiera reelegirse tuviera que haber renunciado al menos un año antes de que terminara la legislatura. O sea, si Pero se bueno, portan mal, quiera, este es el momento, vamos. como quieres un avance, exactamente. Yo creo que es un avance importante, sobre todo en un país donde hemos tenido este dogma de la no reelección y que eso ha impedido tener un Congreso mucho más profesional, pero sobre todo mucho más cercano a los electores. O sea, los dirigentes de los partidos se garantizan esa última parte, ¿no? Sí, siempre y cuando esto ocurra por lo menos un año antes, un año y medio antes de que termine la legislatura. Originalmente el dictamen venía peor, era que en todo momento el legislador tenía que pertenecer al mismo partido para poderse reelegir, lo cual pues iba en sentido contrario completamente al objetivo final, que es empoderar al ciudadano. Lo que estaba haciendo esa propuesta pues era empoderar aún más a las cúpulas de los partidos. Pero bueno, creo que la redacción que quedó al final, sin ser la óptima, es bastante mejor que la que originalmente pues se había propuesto en el Senado de la República. Ya. Dígame una cosa, o sea, los legisladores, por ejemplo, los diputados a partir del 18, los que vengan, sean electos el 18, ¿van a poder ser o permanecer en la Cámara por cuánto tiempo? ¿9 años? No, en el caso de los diputados federales, hasta por 4 periodos, es decir, un total de 12 años. 12 años. Y en el caso de los senadores, igual, en su caso 2 periodos, también un total de 12 años. ¿Queda libre para las entidades federativas, señor diputado, la posibilidad de que en sus congresos locales y en sus ayuntamientos se dé la reelección inmediata o es una norma de obligado cumplimiento? No, ya es una norma de obligado cumplimiento. Esto también fue uno de los cambios importantes. Originalmente se dejaba la libertad a que cada constitución local lo pudiera o no incluir y finalmente sí se logró en la reforma que de manera obligatoria cada constitución local deba pues incluir este tema de la posibilidad de la reelección legislativa y de alcaldes. ¿En qué mejora esta reforma, señor diputado, la relación entre poderes? ¿En qué mejora también esta reforma, la rendición de cuentas a los ciudadanos? Bueno, en el caso de la relación entre los poderes, esta reforma introduce interesantes elementos para fortalecer al Congreso de la Unión. Le da nuevas facultades, le da capacidad de nombramientos. La Cámara de Diputados nombrará al titular del Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, ratificará al secretario de Hacienda, la Cámara de Senadores ratificará al secretario de Relaciones Exteriores. ¿Cómo hoy ratifica el procurador? Así es, correcto. Y además introduce la posibilidad de que si un presidente no tiene mayoría congresional, pueda optar por un gobierno de coalición, es decir, firmar un convenio con uno o más partidos a partir de una agenda de gobierno, una agenda de reformas pactada, y esta reforma pues pueda salir adelante para evitar parálisis institucionales o una parálisis en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Yo creo que eso es algo importante. Y en el caso de la rendición de cuentas, pues para mí la mejor rendición de cuentas que puede tener un servidor público de elección popular es la posibilidad de volverse a enfrentar nuevamente a su electorado a través de la reelección. Yo creo que en ese sentido se trabajó en el sentido adecuado, a pesar, insisto, de que este candado pues no me terminó de encantar. Ya, dígame una cosa, el Instituto Nacional Electoral ya está, o por lo menos ustedes lo tienen perfectamente claro, hay muchísima confusión en amplios sectores de la población sobre lo que viene, los tiempos para reemplazar lo que hoy tenemos, diputado. Bueno, en el caso del Instituto Nacional Electoral es una transformación del actual Instituto Federal Electoral. No desaparece, cambia de nombre y asume nuevas facultades que hoy en día estaban en el ámbito local, pero que en el ámbito local funcionaban mal porque en muchos casos, y esto está perfectamente documentado y acreditado, veíamos a gobernadores interviniendo en la vida de sus órganos electorales locales. Entonces, sin desaparecer a estos órganos electorales locales,
se le otorgan facultades como, por ejemplo, la distritación o o la geografía electoral al Instituto Nacional Electoral. También la capacitación de los funcionarios de casilla, la propia elección de los funcionarios de casilla y la delimitación de en dónde estarán las casillas el día de la elección, eso lo hará el Instituto Nacional Electoral. Toda la parte logística, toda la parte organizativa de las elecciones la seguirá realizando cada instituto electoral en los estados. ¿No vamos a un conflicto de competencias, diputado, entre, digamos, nivel nacional o federal y los ámbitos locales? Yo creo que no, doctor, porque hoy en día ya el Instituto Federal Electoral realiza funciones que eventualmente podrían haber también realizado los órganos locales. Por ejemplo, la propia emisión del listado nominal, la elaboración de la credencial para votar con fotografía, la administración de los tiempos públicos en radio y televisión. Simplemente algunas facultades donde sí habíamos visto que los congresos locales, los institutos locales habían sido rebasados y no las estaban haciendo bien, se le están otorgando al Instituto Nacional Electoral. Pero yo creo que es un modelo que evita esta confusión entre ámbitos, que evita también que pudiera haber eventualmente una violación del pacto federal, pero por otro lado sí busca corregir algunos elementos que hacían que en los estados no existiera una democracia a cabalidad. Oiga, ¿le puedo pedir un favor comprometiéndole en público? Claro que sí. Lo queremos invitar al estudio para que nos cuente los detalles estos de causales de nulidad y todo esto, y que tengamos una conversación más amplia. ¿Puede ser? Encantado, doctor, claro que sí. Es usted muy amable. El diputado Rodríguez Doval, diputado del PAN.